muy famoso ese texto, ¿no? Sobre todo por los carismáticos, les fascina ese texto, ¿va? Si lo han leído. Entonces vamos a leerlo, a verlo ahorita. Bueno, cuando tú lees un profeta, ese es el último profeta, cuando tú lees un profeta, bueno, no es fácil de entender e interpretar a los profetas. El primer requisito que te recomiendo es en qué tiempo está. Hay 3 tiempos para los profetas, para que lo tengas, ¿no? Antes del exilio o preexilio, ¿sí? Antes de ir al cautiverio, hay muchos profetas ahí. Entonces, cuando lo leas, ese profeta, ¿de qué tiempo pertenece? O si es del cautiverio, de los 70 años, o post-exilio, después del exilio. Malaquías pertenece al tiempo post-exilio, es después del cautiverio. De hecho, 100 años después de regresar, es cuando Malaquías está profetizando. Eso es para que tengas tu contexto y decir, bueno, por eso les está diciendo de esto, por eso habla tanto del templo y por eso habla tanto de lo otro, ¿no? Entonces, básicamente, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías son del post-exilio. Entonces, ellos ya tenían 100 años de haber regresado, el segundo templo ya estaba terminado, los muros ya estaban reconstruidos, ya tenían todo, pero, ¿qué pasaba? Se supone que ya los israelitas estaban en su tierra natal, en su tierra prometida, con su templo, ya la religión podía fluir como debe ser, pero resulta que habían caído en una religiosidad tremendamente hipócrita y falsa, había una dureza tremenda en su corazón, los líderes religiosos, los sacerdotes, se habían vuelto sumamente corruptos, algunos se habían casado con matrimonios mixtos. ¿Qué quiere decir con mixtos? Judíos o israelitas con paganos. Acuérdate que estaba prohibido en el tiempo de la ley, ¿no? Habían dejado de diezmar, y cuando digo diezmar, habla de los diezmos. ¿Y por qué hablo en plural de diezmos? Porque el día de hoy hablan de un diezmo. Los diezmos era, ¿te acuerdas? Una teocracia. ¿Qué quiere decir teocracia? Que los israelitas están gobernados por Dios y Dios regía. Entonces decía, quiero un diezmo para la justicia social, quiero un diezmo para los levitas, un diezmo para los sacerdotes, un diezmo para esto. Tienen muchos diezmos que el día de hoy, si lo transliteramos, lo traspasamos para acá, es como pagar los impuestos en un gobierno. Es lo mismo. Entonces, los israelitas habían dejado pagar los diezmos. ¿Qué pasaba entonces? ¿Quién sostenía a los sacerdotes? ¿Quién sostenía a los levitas? Los levitas no tienen herencia. Entonces, si no los sostenían, tenían que viajar a otros países para buscar sustento. ¿Y qué pasaba con el sistema de oración? No existían, se caía. Entonces, todo se vendría abajo, nada más por eso. Por eso es importante haber dejado de diezmar. El día de hoy no tenemos diezmos, para que se entienda de una vez, ¿no? El día de hoy nomás ofrendamos. El diezmo no existe el día de hoy, ¿no? Había una injusticia social y, en fin, una serie de pecados. Nomás para que tengas un contexto de lo que estaba pasando por Malaquías. Y Malaquías tiene una manera muy chistosa, no chistosa, más bien singular de profetizar. Lo hace como una discusión, ¿sí? Una disputa. Entonces él hace preguntas y respuestas. De esa manera les profetiza. Bien tremendo, ahorita lo vamos a leer. Dice, y alguna del problema es que responde como si los israelitas hubieran respondido, pero de una manera tremendamente cínica e irreverente. Para que veas, era para que Malaquías se hubiera quedado estupefacto, ¿verdad? Entonces, Malaquías los reprende y les recuerda esto. Dios siempre ha sido fiel, pero ustedes han sido los infieles. Básicamente lo que les dice Malaquías. Y al ver las circunstancias, el problema es que ellos veían las circunstancias y estamos bien, tenemos el templo, los muros, todos trabajamos, tenemos nuestras vidas normales. ¿Por qué dice esto Malaquías? Muy similar a lo que pasamos el día de hoy. Pero Malaquías los reprende y les avisa que pudieran ser muy bendecidos si se arrepienten. Pero caso contrario, sufrirían las consecuencias. Al final termina diciéndoles esto. Mira, hay una historia de una oveja que siempre desoía a su pastor. Oveja, me estoy refiriendo a una oveja, un animalito. Y se descarriaba con mucha frecuencia. El pastor por fin se vio obligado a tomar medidas fuertes para que la oveja aprendiera a obedecer. ¿Qué crees que pasó? En una de esas muchas ocasiones en que el pastor tuvo que ir a buscar a la oveja descarriada, al hallarla, le pegó. Pero le pegó tan fuerte que le quebró una de las piernitas, patitas.
con tanta fuerza que el animalito quedó lo que le llaman perdiquebrado, ¿no? Cojo. Después el pastor la recogió tiernamente a la oveja y la llevó al redil, donde le dio a ese miembro afectado la atención correspondiente, la curó. Durante varios días, el pastor con sus propias manos le dio de comer a la oveja, la acariciaba y la trataba con mucho cariño. Cuando la oveja pudo andar nuevamente, cojeaba un poco, pero no volvió a extraviarse. Se dice que siempre andaba muy cerca de su pastor y que lo obedecía en todo lo que él le indicaba. Como podemos ver en esta ilustración, es así Dios mismo, como nuestro pastor. Él no va a dejar que nos extraviemos. Y si somos necios y perseveramos, ¿qué crees que va a pasar? Nos va a disciplinar como consecuencia de su amor y de su fidelidad. Obviamente, hay consecuencias en esa disciplina. Eso es lo que habla el día de hoy Malaquías, lo que vamos a ver el día de hoy. Así que veremos la fidelidad de Dios y la necesidad del ser humano. Entonces, si tienes ahí tu Biblia en Colosenses, Malaquías 3:6, este sería nuestro esquema. A mí no me gusta hacer eso, pero lo tuve que hacer, ¿no? Porque es el texto, ¿no? Me gusta 2 puntos y se acabó, 3 y mucho extendiéndome, ¿no? Pero básicamente en realidad salieron 5. Pero bueno, ni modo, me rompí con mi forma de ser. Mira lo que dice ahí. Dos puntos en general. La fidelidad de Dios versus la infidelidad del pueblo de Dios. Y entiéndase pueblo de Dios como los creyentes. En este caso específico, israelitas. Aplica a nosotros, la iglesia de hoy día. ¿Y cómo se demuestra la fidelidad de Dios? Pues que su naturaleza es inmutable y que tiene una disposición, por ser fiel, tiene una disposición a disciplinarnos. Y debido a su fidelidad, puede darnos bendición abundante. En cambio, nosotros, por ser infieles, lo mostramos como con nuestro pecado de rebeldía y con nuestra ceguera espiritual. Vamos al primer punto. Mira, ¿qué pasaría? Lo estoy sacando de aquí. Yo, Jehová, no cambio. Esa expresión no cambio, ¿qué significa? Y lo dice, por esto, ponlo en mayúscula. Hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. A ver, te voy a hacer una pregunta retórica. ¿Qué sentirías? ¿Qué pensarías? ¿Cómo reaccionarías si Dios mismo, vamos a suponer que todavía existiera el don, y le hablara al pastor Brian, y pastor Brian, todo lo que le dijo a Dios, lo hiciera en una carta, y un domingo se viniera aquí muy serio, se parara delante de ustedes? Dios me dijo esto, de palabra de Cristo. Y empezara, pero así, a detallar. Palabra de Cristo, estás fallando en esto. Palabra de Cristo, estás fallando en esto. Diáconos, están fallando en esto. Recientes pastorales, pues son inútiles, ya ves que ahorita pues ya lo dijeron, ni modo que no lo diga yo. Pastor Antonio, súper inútil, bla, bla. Pero me empezar a mostrar, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué sentirías? Eso es lo que está haciendo Malaquías de esa manera. Y de hecho, sin ser tan personal, es lo que sucede cada domingo en cada predicación. Si te fijas lo que hace Dios, Dios por medio de nosotros, los que están enseñando, nos está hablando y exhortando. No tiene que ser tan directo con el nombre, pero eso es lo que realmente sucede. Y eso es lo que hace aquí Malaquías, ¿verdad? Específicamente, ¿no? Mira, ¿qué significa la expresión yo Jehová no cambio? Es una declaración grandiosa y contundente. ¿Qué significa no cambio? Está hablando de sus atributos, de uno de sus atributos extraordinarios. ¿Cuál es? Inmutabilidad. ¿Qué significa inmutabilidad? Suena así muy teológico. Que Él es, su estado eterno es incambiable. Él no se altera, no cambia jamás. Qué tremendo es eso, ¿no? Él no se levanta un día y, hoy estoy de mal humor. No sé por qué, pero me siento de mal humor. No, para nada. Y el asunto es que al ser un atributo, ser inmutable, afecta a los demás atributos. Es decir, por ejemplo, si dices que Dios es amor, bueno, Él siempre es amor. Si Él dice que te ama, debido a que es inmutable, no sube ni baja. Es decir, la hermana Marta, de aquí en adelante ha sido más fiel, no la va a amar Dios. La va a amar igual siempre. La hermana Marta tiene un estilo de vida que ahora es más pecador, no deja de amarla. Siempre se mantiene igual, constante, inmutable, inalterable, todos sus atributos. Eso es tremendo, ¿no? Su santidad, su misericordia, su ira santa, todo. Para nosotros eso es difícil de verlo y entenderlo porque
La única constante de nosotros es el cambio, ¿verdad? Nuestra vida desde que nacemos, lo único constante e incambiable que vemos es que siempre hay cambios. Vaya la redundancia, siempre, siempre, en nuestra vida, en nuestro alrededor. Así es la vida del ser humano aquí. ¿Verdad? Pero en Dios no es así. Santiago 1:1 dice, no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, ni siquiera un poquito de sombra, así como que parece que hay un cambio en Dios. No, nunca cambia. Eso es bueno. Eso es bueno para nosotros. El Salmo 102:25 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Y le dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos son como una vestidura que se envejecerán, como un vestido los mudarás. Dice, tú cuando tienes una ropa, la compras nueva, al paso del tiempo cambia de color, a veces de repente se encoge o se aguadea, empieza a perder toda la compostura. Bueno, así es las cosas en la vida. Aún la creación misma está diseñada a perecer. Un día va a terminar, va a ser exterminada toda la creación, todo el universo mismo. En cambio Dios permanece igual, intacto. Qué tremendo, ¿no? Él no pasa un día, hoy aprendí algo nuevo. No, no hay nada que pueda aprender Dios. No hay nada que cambie en Él. Eso es maravilloso, ¿no? Es igual. Por eso dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué está haciendo ahí? Es inmutable. La misma característica del Padre. Y el Dios triuno es lo mismo, ¿no? Pero al saber esto, que Dios es inmutable, que es un Dios que no cambia, eso es bueno para nosotros porque eso te inspira, nos debe inspirar confianza con nuestro Señor, con nuestro Dios y seguridad. Porque si no fuera así, mañana, ¿cómo amanecerá Dios? Mejor ni le oro porque no sé cómo va a amanecer. O la disciplina de ahora va a ser más dura que la de... No. Dios muestra su fidelidad en que Él es inmutable y eso es bueno para nosotros. Eso es bueno. Al contrario, vamos a reaccionar como, gracias Dios por ser como eres. Lo increíble es que ellos no reaccionaron así. Ellos no reaccionaron así. De hecho, ve lo que les dice. Porque yo no cambio, hijos de Jacob. Por eso no han sido... Cuando dice hijos de Jacob, se está refiriendo hacia atrás, hasta el pacto de los patriarcas. Entonces les está diciendo, debido a ese pacto, yo muestro mi fidelidad y por eso no los he consumido. Caso contrario, yo los hubiera pasado. Pero nada más porque soy fiel al pacto que hice con los patriarcas, ustedes están vivos. Eso es fiel. ¿Me entiendes? Eso es maravilloso. Entonces, Dios muestra su fidelidad en que su naturaleza es inmutable. Y eso es bueno para nosotros. Pero no nomás lo muestra de esa manera. Esto puede sonar malo para nosotros, pero debido a su fidelidad, Dios tiene que disciplinarnos. Dios tiene que disciplinarnos. Mira la expresión, qué fuerte. Malditos son con maldición. Y da la razón, porque ustedes, ¿te ves qué directo? No dice, no lo suaviza. La aplicación es directa. Ustedes, la nación toda, me han robado. Parafraseando le diría, están bajo maldición porque todos ustedes me han estado robando. Qué tremenda declaración. Imagínate que Dios te lo diga directamente. De hecho, así sucede el día de hoy. Aún esto aplica el día de hoy. Obviamente el contexto inmediato son los diezmos, pero nosotros hay una aplicación enorme. Entonces, cuando alguien me dice a mi pastor, ¿puedo hablar con usted? No sé si al pastor Brian le pase, ¿no? Quiero decirle algo. Es muy diferente cuando me dicen a mí, oye, pastor, tengo una duda o quiero un consejo. No, hombre, no pasa nada. Yo encanto de la vida. Pero cuando me dice, ¿puedo hablar con usted? Lo espero el martes. Y yo, ya sé que es para una crítica, una exhortación, hice un comentario, hubo algo malo, es algo para mal, digo. Y me pongo bien nervioso yo, ya sé. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, me la llevo orando. No sé si al pastor Brian le pasa eso, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Este tipo de expresión es una queja o una exhortación. Ahora imagínate, ¿qué está haciendo Dios aquí? Está acusando directamente. Está acusando directamente a todo el pueblo israelita. Eso es terrible. Eso es terrible.
Esto pudiera ser peligroso para nosotros si vemos el texto y decimos, wow, ¿cómo se les ocurrió robarle a Dios los israelitas? ¿Cómo se les ocurrió hacer eso? Después de que los castigó 70 años y los trajo de regreso y en su gracia les permitió nuevamente edificar un segundo templo, protegerse con las murallas de la ciudad de Jerusalén. Entonces se ponen a robarle. ¿Cómo se les ocurre? Pero nosotros estamos tranquilos con nuestro estilo de vida. Nosotros, en cierta forma, hay una aplicación de que le estamos robando a Dios. ¿Existe eso o no? ¿Y sabes qué? No hay mucha diferencia entre los israelitas de ese tiempo y la iglesia hoy en día. Cuando digo iglesia, me refiero al contexto general de los evangélicos. Y no estoy hablando al 100% de la iglesia para que nadie se ofenda, pero una gran mayoría caemos en este contexto, ¿no? Una gran de personas de las que asistimos a la iglesia, es que estamos, algunos están viviendo y creen que está correcto su cristianismo, que su estilo de vida, Dios debe estar bien conmigo. ¿Qué tiene de malo mi forma de vivir, mi cristianismo? Ya sé que el pastor vaya, el pastor entonces son bien exigentes, ellos quieren perfección, pero no, está bien lo que hago. Mi ministerio, lo que le dedico, lo que vengo, cómo asisto acá, cómo me comporto. En realidad, posiblemente estamos cayendo en esto. Fíjate, hay personas que Dios restringe las bendiciones porque los está disciplinando o con otro propósito y ellos no los perciben. Y no lo perciben, como ellos. Ellos no se habían dado cuenta que Dios les había cerrado el cielo, no les fructificaban los sembradíos porque los estaba disciplinando. Ellos no se habían percatado de ellos. Estamos bien. Somos la nación santa, estamos viviendo bien. No, dice Dios, me estás robando. Muchos podemos estar así. Exageraciones del pastor Antonio, como siempre, ¿no? De hecho, a ellos no les debería haber extrañado, porque el israelita tenía una ventaja sobre nosotros en el sentido de que ellos estaban bajo el antiguo pacto. ¿Y qué quiere decir cuando te digo el antiguo pacto bajo la ley? Que ahí era casi, prácticamente directamente proporcional. Tú te portabas bien, bendiciones inmediatas, de todo tipo, materiales, espirituales. Te portabas mal, te las quitaba. Entonces, si a mí me está yendo mal en el antiguo pacto, obvio, algo está pasando en mi vida. Y es bien fácil. Pues tengo que reflexionar y ver qué está pasando con mi vida. El día de hoy no sucede así, no es tan evidente. Cuando recibes bendiciones o te quita, no precisamente son por castigo, simplemente puede ser por santificación. De hecho, la promesa en 2 de Timoteo 3:12 o 3:16, se me olvidó, es los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. ¿Cómo está la cosa? Es diferente en el nuevo pacto. Pero ellos era obvio, lo tenían en Deuteronomio, fíjate nomás. Deuteronomio 28:15, te lo voy a decir rapidito. Deuteronomio de 28. Qué raro, nunca hago eso en un sermón, ¿verdad? Me siento extraño. 28:15. Que muchos erróneamente toman esto para aplicarlo el día de hoy, ¿no? Pero esto es la ley, es el antiguo pacto. Dice, pero sucederá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, es decir, no que no la oigas, sino que no la acates, ¿sí? Para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y menciona una serie de maldiciones en todo tipo, físicas, de la ciudad, de todo, sociales, de todo tipo, económicas, de todo tipo, ¿verdad? Pero luego dice lo otro, lo contrario, las bendiciones, caso si las obedeces. Era muy obvio. Entonces, ellos como israelitas que tenían la ley, podían observar perfectamente y decir, pues algo está pasando, estamos obrando mal. Como dijimos, después de 100 años de regreso, cayeron en todo ese tipo de pecados de religiosidad hipócrita, tremendamente falsa, injusticia social, corrupción. Es decir, llegaban a un punto de que eran muy similares a los del mundo. ¿Cómo estamos nosotros el día de hoy en la iglesia? ¿Somos tan similares al mundo en nuestro caminar, en nuestra integridad, en nuestro estilo de vida? El día de hoy, tristemente,
Hay cristianos que no pagan sus impuestos. No me refiero a los impuestos del SAT nada más, los impuestos que como sociedad tenemos que pagar. ¿Sí? Muchos traen autos ilegales, no digo de los que, no estoy hablando de los que están en proceso de que se van a legalizar, sino que saben que no entran y los traen. Personas que pagan, no pagan sus multas, manejan sin licencia, hacen o mueven influencias en sus ámbitos de cualquier tipo para obtener algún beneficio. Son muy audaces. Hay personas de la iglesia evangélica, tanto hombres como mujeres, que se visten con poca modestia. Hay personas de las iglesias que el día de hoy se divorcian y lo ven tan natural y se vuelven a casar, lo peor de todo. Increíble. Hay personas que se ha convertido en así como los alcohólicos anónimos que ahora son adictos al café. A veces los cristianos les llaman que son adictos a la comida. Ya saben que el cristiano es bueno para comer, no sé por qué tenemos esa mala fama. Y el problema es que se nota en nuestro físico. ¿Sí? El día de hoy las iglesias evangélicas no se someten a sus pastores, no respetan a sus pastores, no sostienen a sus pastores algunos. Eso es triste. ¿Sí? Otros han ido al extremo de eliminar la necesidad de pastores o les pagan una miseria, teniendo un concepto muy bajo de ellos. Están devaluados y subestimados el día de hoy los pastores, sobre todo aquí en habla hispana. Esto es similar a lo que está pasando aquí. Esto es similar. Por lo tanto, sabemos que las condiciones, bueno, es lo que mencioné, perdón. Entonces, ¿por qué Dios dice que los disciplinaría? ¿Por qué da a entender que los disciplinaría? Porque es de acuerdo a su fidelidad. Y como Él es inmutable y no cambia, tiene que disciplinar. Pero ¿cómo se oye eso? El oír que seremos disciplinados. Hoy veo a los matrimonios jóvenes que tienen a sus hijos, sobre todo Abby y Tony, que continuamente van a la casa y las niñas desobedecen algo y dicen, bueno, si vuelves a hacer te voy a disciplinar. Inmediatamente les cambia la carita. Hasta el llanto se le acaba. ¿Por qué? Porque saben qué significa disciplinar. Es contacto físico y les duele. Inmediatamente reaccionan. Ellos saben que es correcto. Entonces cuando nosotros oímos eso, que Dios, por su fidelidad y por su amor, nos puede disciplinar. ¿Cómo lo sentimos eso? ¿Te agrada? Dice Deuteronomio 8:5. Fíjate, reconoces como, tienes que entender que es correcto. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, ahí está de una vez el principio implícito, así Jehová, tu Dios, te castiga. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre Celestial. O sea, Dios nos tiene que castigar. Si realmente Dios me ama, como Él es fiel, me tiene que castigar, me tiene que disciplinar. Es decir, que si no lo hace, eso lo haría ser un mal padre. Y jamás Dios va a violar eso. Por eso dice el Salmo 94, bienaventurado el hombre a quien tú Jehová, corriges y lo instruyes. Y esa corrección es disciplina. ¿Cómo se oye? Qué afortunado cuando Dios castiga a la persona. Fíjate lo que está diciendo. Qué afortunado cuando Dios castiga a Chala. No se ve como venganza, pero no. Qué afortunado. Tenemos que entender que nosotros como hijos de Dios, si nos desviamos del camino, es de esperar la mano disciplinadora de Dios. Es de esperar. Y eso es bueno, claro que es bueno. El día de hoy le platicaba con los matrimonios jóvenes y una persona que estamos discipulando, que tiene problemas con cierta juventud, y le digo, es que, mira, mis abuelos hicieron un trabajo más o menos, mis padres no lo hicieron tan bien, y la generación de nosotros fuimos un caos. La generación, hablando en términos generales, yo sé que no, pero la generación mía fue un caos. Terribles los hijos que salieron de nosotros, terribles. Hoy ve la sociedad que tenemos, es por culpa de nosotros. El problema es que eso es lo que están haciendo, sale peor ahora. Es esto. ¿Por qué? Porque no hay disciplina. Mi generación ya no empezó a disciplinar. Fue cuando empezó el problema de no le digas, no uses la palabra no, porque cada vez que la uses, lastimas el autoestima y la autoimagen del niño. Yo me acuerdo que lo empecé a practicar eso. No usar los no en la casa. Y
mira cómo salieron. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. No lo menosprecies. Pero a veces Dios te está disciplinando y ni cuenta te das. Por lo tanto, no hay resultado. Es increíble. Juan 15:2, me encanta este pasaje. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿cómo es posible? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, porque no es verdadero creyente. Y todo aquel que lleva fruto, el creyente verdadero, que dice, lo limpiará para que lleve más frío. ¿Qué significa la expresión lo limpiará? ¿Sabes que esto te estorba? Te lo quito. Este trabajo no te conviene, te lo quito. Disciplina. Es disciplina. Y duele a veces. Pero es para llevar más fruto. Y dice que el que más fruto da es el que glorifica a Dios. Entonces la única manera de glorificar a Dios es que demos más fruto. Y la única manera de que demos más fruto mejor es aceptando la disciplina de Dios. Aceptar. Entonces, ellos no debió haberles extrañado que Dios estuviera dispuesto a disciplinarlos. Asimismo nosotros. Entonces, ya vimos dos cosas. La fidelidad de Dios se manifiesta en que su naturaleza es inmutable, no cambia, jamás, bajo ninguna circunstancia. También vimos que como Padre Celestial tiene la disposición a castigar y reprender y disciplinar a su pueblo por el bien de ellos mismos. Cuando digo su pueblo, en el contexto inmediato son israelitas y en el contexto de hoy somos todos los creyentes, es decir, la iglesia misma, ¿no? Pero aparte, lo más bonito, la fidelidad de Dios, soy raro, eso es lo más bonito, ¿no? La fidelidad de Dios se manifiesta en ¿cómo? En que también trae bendición, maravillosa bendición. Mira lo que dice aquí, mira lo que les dice, traigan todos los diezmos, ¿se fijan? No dijo, traigan los diezmos, todos los diezmos, por lo que te dije la teocracia, al alfolí. El alfolí era como un cuarto donde guardaban todo lo que llegaba de los valores y los diezmos que traían los israelitas. Ahí lo guardaban todo, ¿no? Y hay alimento en mi casa. Es decir, si tú corriges el sistema de oración, va a haber alimento. Dice, pruébame. Todavía Dios dice, hazlo y verás. Pórtate fiel y vas a ver cómo reacciono yo, dice Dios. En el antiguo pacto estamos hablando, ¿no? Dice Jehová de los ejércitos. Si no, fíjate, pruébame, si no les voy a abrir las ventanas, es decir, que las tenían cerradas y ellos ni cuenta se habían dado. No, ¿por qué no llueve? Ah, por el fenómeno del niño. No, no. Es que los metieron. No. Todo está en la mano del Señor. Dice, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición que sobreabunda, imagínate. Bendición tras bendición. Reprenderé también por ustedes al devorador. Acuérdate que en aquel tiempo una de las plagas más tremendas eran las langostas. Podían acabar, eran millones, podían oscurecer el cielo y acabar con un plantío, hectáreas. Era terrible el día de hoy, ¿no? Dice el devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Será fértil la tierra. Dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones les dirán bienaventurados, porque seréis una tierra de... O sea, si ustedes me prueban, si ustedes son fieles como yo soy fiel, los voy a bendecir tanto que las otras naciones van a decir, wow, mira estos. Pero no estaban haciendo lo contrario, eran infieles y Dios había cerrado el cielo, la tierra era estéril y ellos estaban como si nada. No, todo está bien, mi relación con Dios está bien, no sé por qué el hermano dice eso. Yo no tengo conflicto, con mis hermanos ni con Dios, yo estoy bien. Voy todos los domingos. ¿Cuál es el problema? Ese es el problema, que no te das cuenta, que estás caminando mal. ¿Sí? Qué tremendo que Dios dice, pruébame. Él cumplirá su palabra. Es como diciendo, por si dudan, pruébame. ¿Cómo vamos a dudar de Dios? Ellos deliberadamente habían faltado a su deber con no pagar sus diezmos. Por tanto, todo el sistema de oración se había visto afectado. El templo estaba descuidado, ¿no? Tremendo. Y Él les da otra oportunidad. Tráiganme todos los días. Iniciemos de nueva cuenta, no hay problema. Vamos a iniciar de nuevo. Los perdono, fíjate, qué tremendo. Cada vez que nosotros nos arrepentimos, empezamos de nuevo, no hay problema. Pero a veces ni siquiera nos arrepentimos. Discúlpame. No, perdón.
Y ni siquiera, pues perdón por lo que pequé. No, específico. Y quebrántate, ¿no? Así deberíamos de ser. Pero ¿cómo debemos tomar esta lección nosotros el día de hoy en el que no estamos dentro del antiguo pacto? Porque muchos lo usan y esto no aplica directamente así, ¿verdad? Pero por ejemplo dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué aplica ahí para nosotros? Honra a Jehová con tus bienes. Te fijas, tus bienes en plural. No es que yo sí ofrendo, sí. Honra con tus bienes, con todo lo que tienes en tu vida, tus talentos, tu tiempo, tu físico, tu esfuerzo, tus dones, tu economía. Eso úsalo al reino. Honra a Dios con eso. No nada más, sí ofrendo, sí, pero ¿en qué ministerio estás? ¿O cómo estás sirviendo? ¿Me explico? Dale la prioridad a Dios, lo que vio ahorita en la mañana el hermano. Prioridad a Dios. Porque hay mucha gente que puede ofrendar y su prioridad no es Dios. La verdad que no. Dice Dios, hónrame conforme te prospero y confía en mí dándome las primicias. Mostremos por medio de nuestras ofrendas y de lo que le damos a Dios nuestra fidelidad. Porque el gran problema que muestra aquí es que los israelitas eran infieles, al igual que nosotros. Hoy en día nosotros somos infieles. La iglesia, estoy hablando, ¿no? Y para aquellos que dicen, aunque eso fue un estudio que dimos hace tiempo, para aquellos que dicen, pero ¿por qué mencionó ahorita el pastor que ya no hay diezmos? Porque de las iglesias que yo he venido siempre han manejado ofrendas y diezmos. Gracias a aquí se corrigió todo eso. 2 Corintios 9:7, fíjate cómo dice. Este es el principio en todo el Nuevo Testamento, cómo debemos ofrendar. Y nunca en el Nuevo Testamento se va a mencionar un mandato sobre el diezmar. Nunca, no lo vas a encontrar. Siempre habla del diezmo en pasado. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno de la iglesia, cada uno, hombres y mujeres, jovencitos, aún niños, enséñale a los niños de ahorita a ofrendar, de como propuso en su corazón. Jamás el pastor te va a decir un porcentaje. El día que el pastor Ren o yo te digamos un porcentaje, salte de aquí, córrele, ya nos desviamos. Jamás te podemos decir un porcentaje o una cantidad. Como es mi relación con Dios, es mi fidelidad contigo, yo voy a decir, este mes te voy a ofrendar esto. Nunca menciona un porcentaje, ¿verdad? Ahora, es obviamente como propuso, ese decidir de mi corazón, como dice ese, no con tristeza. Ay, con esto hubiera pagado el recibo de la luz. Ay, viene el verano, la tarifa sube. Mejor no le ofrendo tanto a Dios porque me voy a proteger para el mes que entra. Ya estamos mal, ¿sí? Ni por necesidad. Mejor voy a ofrendar bien este mes para que Dios me bendiga. No, es que ya me di cuenta que el tesorero se da cuenta de los que ofrendamos. Voy a ofrendar bien. Estamos mal desde ahí ya. ¿Sí? Tristemente, sí hay iglesias que se les fiscaliza, ¿sí sabías? Paul, el mes pasado diste tanto, hermano, este mes no diste igual. ¿Le bajaste? ¿Qué pasó? ¿Por qué esa infidelidad? ¿Sabes que hay iglesias que hacen eso? Eso es tristísimo. Fiscalizan, lo ponen en el sobrecito. Hermano Luis Cota, póngale el sobrecito, no le puso la cantidad. Póngalo, porque el tesorero tiene que apuntar. ¿Dónde? Que no sepa la izquierda lo que hace la derecha. Nadie debe enterarse lo que nosotros hacemos en nuestro acto de oración con las ofrendas. Nadie. Nadie te va a decir una cantidad. ¿Sí? Porque Dios ama al dador alegre. Esos son todos los principios, de una manera muy simplista, de cómo debemos ofrendar. Nunca se menciona el diezmo. Eso se acabó, eso era la ley. El día de hoy es más, es ofrendar generosamente, con sacrificio. Nada de que, oh, mira, yo pagué todo este mes eso. Bueno, me sobraron 200 pesos. Eso voy a ofrendar. No, es al revés. Es al revés. Este mes voy a dar 2,000 pesos. Y si gano 10, pues me quedo con 8. Con esos 8 voy a vivir el mes. ¿Cómo le voy a hacer? No lo sé. No lo sé. Ahí entra la fidelidad. ¿Me explico? Eso. Por eso dice Mateo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas van a ser añadidas. ¿Cuáles? Las materiales. ¿Sí? Entonces, ellos habían fallado en todo eso. En todo eso del sistema de adoración y todo lo que implicaba. Y acuérdate que ahí, como dije, los levitas y los sacerdotes dependían totalmente del pueblo. El día de hoy,
Hay iglesias que no sostienen a los pastores. Hay que chambear. No. El principio primordial es que el pastor no trabaje en lo secular. Claro, si la iglesia puede, que lo sostenga. El día de hoy, que le busque. Que le busque. Primera de Timoteo 5:17. Ve lo que dice. Los ancianos, los pastores que gobiernan bien. Bueno, si los dejan gobernar, ¿no? Porque hay iglesias que son congregacionales y no los dejan. Sean tenidos por dignos de doble honor. Y ese honor se refiere a esto. Sostén económico. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí está su ministerio. No, pero el pastor que vaya a evangelizar. Así le dijeron una vez a un pastor que lo contrataron para una iglesia. Y en eso él dice, bueno, pues vamos a hacer una campaña. Vamos a salir todos a este barrio a evangelizar. No. Nosotros no vamos, nosotros le pagamos a usted. Vaya usted con su familia a evangelizar. Así le dijeron. Ahí va él solo con la familia, el pobrecito. ¿Sí? Mayormente, es decir, los pastores que se dedican al ministerio de la palabra, esos deben estar sostenidos por la iglesia. Y cuando digo sostenido es cubrir sus necesidades. Lo dice Pablo, lo dice la palabra. Corintios 9:14, así ordenó el Señor, fíjate, es un mandato, que los que anuncian el evangelio, no son esos evangelistas que andan por ahí de iglesia a iglesia pidiendo ofrendas, porque muchos usan ese versículo de esa manera. Soy evangelista, hermano, tengo palabra para ustedes, vengo y quieren una ofrenda. No, eso se acabó. Se refiere a los pastores. El Señor ordenó que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. ¿Qué se refiere? Sostenerlos. ¿Verdad? Mira, ya me pasé. Bueno. Lamentaciones 3:22 y 23, si quieren buscarlo, por favor. Muy famoso este pasaje. Lamentaciones 3:22. Ahorita decían, se burlaban, ahí donde tiene las hojas pegaditas. Sóplale para que se despegue. Ahí donde todos casi no leemos, ¿verdad? Mira lo que dice Lamentaciones 3:22. Por la miseria de Jehová no hemos sido consumidos. Lo mismo que le dice, ¿no? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca, fíjate, decayeron sus misericordias. ¿Ve su fidelidad? Nunca han decaído sus misericordias. Y luego dice, nuevas son cada mañana. O sea que grande es su fidelidad, lo que estamos viendo. Nosotros no nos damos cuenta de lo fiel que es Dios, cómo en su gracia es tan abundante, es como, a veces me imagino que es como un arco iris, llena de bendiciones de diferentes maneras, materiales, físicas, espirituales, con relaciones, de trabajo, pero es una gama muy amplia, es un caudal la gracia de Dios que se derrama en todos nosotros, todos los días, y al día siguiente vuelve otra vez, y muchas de ellas a veces va a la disciplina, y yo ni encuentro y sigo viviendo igual. No, la obviamos a veces. Dios de repente te aprieta, te cierra las situaciones, es más, frena el caudal de las bendiciones para que reacciones y tú. Estamos como ellos a veces, ¿no? Y a eso es lo que vamos. Mira cómo reaccionaba la infidelidad del pueblo de Dios, es decir, nosotros. La infidelidad, mira. Ahora, fíjate, ellos estaban en el antiguo pacto, nosotros estamos en el nuevo pacto, tenemos bendiciones mayores porque estamos bajo el pacto de gracia. Nosotros ha hecho morar perpetuamente el Espíritu Santo. Nosotros sí tenemos la revelación completa de la palabra. Ellos no la tenían, ¿sí? Pero más sin embargo, posiblemente la iglesia a veces puede ser tan infiel a los mandatos de Dios como han sido ellos. Nosotros a veces deliberadamente faltamos a ellos. Deliberadamente. Eso es tremendo. Mira lo que dice el pecado de rebeldía de nosotros. Desde los días de tus padres, fíjate, desde Moisés, te has apartado de mis leyes. En general, ¿no? Fíjate, estás hablando de un montón de años. Vete desde Moisés hasta Malaquías. Y no las guardaste. Y fíjate qué hermoso. Qué amoroso Dios. Volveos a mí. Y yo me volveré a ustedes.
Ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijiste, te fijas, ahí está la discusión. ¿En qué vamos a volvernos? Fíjate qué cínicos. Y ese volver es arrepentimiento. ¿De qué me tengo que arrepentir? Haz de cuenta que ellos le preguntan a Dios, ¿de qué? ¿De qué estás hablando? ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Qué? Y luego dice él, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. O sea, ¿de qué me tengo que arrepentir? Y él le dice, hey, ¿robará el hombre a Dios? Sí, y ustedes me han robado. Y luego les dicen ellos, ¿no lo puse? Así. ¿Dónde está? Me equivoqué. Está bien. Dice, ¿en qué temos robar al hombre? Pues ustedes me han robado, dijiste. ¿En qué te han robado? Todo, fíjate la necedad, la ceguera de estas personas. ¿En qué te hemos robado? Y él les dice, en los diezmos y en las ofrendas. Qué tremendo, ¿no? ¿Ves el cinismo que podemos tener a veces los del pueblo de Dios ante los reclamos de Dios? Es tremendo. Son insolentes. Y es que la naturaleza pecaminosa de todos nosotros es ser rebelde. ¿En qué? ¿De qué me tengo que arrepentir? Qué insolentes podemos ser a veces, ¿no? De hecho, el ser humano en general se goza en rebelarse, hay un gozo. Por eso pecamos, porque hay un placer en el pecar, pero en medio está la rebeldía. Tú, un niño, dile, no hagas esto, y es lo que va a tratar de hacer. Hay un gozo, hay un placer en rebelarme. Yo cuando estaba joven, me acuerdo, pues mis padres fueron muy estrictos, tenían sus reglas para todo. Por algo soy así, yo creo, ¿no? Entonces, tenían todas sus reglas, y yo a los 19 años dije, ya, estoy hasta aquí de las reglas. Yo me quiero ir porque me quiero rebelar. Quiero vivir en el mundo sin sus reglas, les dije. Y me trataban muy bien. ¿Sí? Y supuestamente era un buen muchacho. Pero yo lo que quería era rebelarme. Era todo. Es por eso que cuando los cuestionas ante la palabra de Dios, a la gente, cuando tú hablas sobre la palabra de Dios a la gente, muchos de ellos desconcertados dicen, o hasta cínicos dicen, ¿en qué pecado? ¿O en qué le hemos fallado a Dios? Hay mucha gente que decimos así, pero ¿en qué pecado? ¿En qué le he fallado a Dios? La misma actitud, ¿no? Y yo entiendo, el mundo, acuérdate, el mundo puede reaccionar así porque el mundo tiene un velo. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, Dios en minúscula, ¿por qué es Dios de este siglo? Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, de la gente del mundo. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Es decir, ellos, es entendible su rebeldía, es natural eso, no hay ningún problema, lo entendemos. Pero cuando hablamos de nosotros, ¿cómo es posible? Hay un pasaje de Pablo que me gusta mucho, Romanos 7:24, muy acostumbrado a ponerlo y estar volviendo para allá. Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo estaba mostrando la verdadera lucha que deberíamos de hacer todos nosotros, que empieza con ese pecado de rebeldía. Se supone que todos deberíamos estar luchando, pero ¿cuántas personas que son cristianas no viven eso? No tienen esa lucha interna, porque están constantemente en rebeldía. Es interesante que Pablo manifiesta la tremenda lucha que imperaba en su ser, pero los israelitas y muchas de las personas de la iglesia ni siquiera perciben la lucha, la resistencia que su pecado pone en las cosas de Dios. Por eso estamos mal. ¿Qué estoy fallando yo? Eso es muy común cuando empezamos a discipular y a veces la gente es nueva, ni siquiera se percatan del pecado que hay en ellos. Ni siquiera perciben en qué están pecando o qué áreas, y se entienden. Son gente muy nueva que todavía no conocen los mandatos de Dios, todavía no conocen su interior ni el alcance de su pecado, ni siquiera conocen qué cosa es pecado y qué cosa no. Se entiende, pero al pasar el tiempo algunos siguen igual. ¿Cómo es posible? Por su pecado de rebeldía. Unos ya lo saben y aún a expensas de eso lo siguen haciendo. ¿Por qué? Por su rebeldía. Gálatas 5:7 dice, porque el deseo de la carne
es contra el Espíritu Santo. Y lo del Espíritu Santo es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. Mi pecado de rebeldía se va a oponer. ¿Pero por qué tiene que ser a las 9 la escuela dominical? Es domingo. ¿Por qué no lo ponen en la tarde? Y en la tarde vamos a llegar tarde. Sí, va. Es la misma, no pasa nada. Pero ahí vemos la gracia de Dios. Volveos a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Sí? Ahí está implícito el arrepentimiento. El arrepentimiento tan necesario. Salmo 145, 18. Fíjate lo que dice. Lo citamos mucho los miércoles. Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Ahí está clarito. Pero hay una condición. A todos los que le invocan de veras. ¿Y quiénes son esos? Los que lloran. No, los que se arrepienten. Si tú no vives una vida de arrepentimiento, Dios está lejos de ti. Dios no escucha tu oración. Eso es grave. Tú estás cerrando el canal de las bendiciones. Lo estamos cerrando, el flujo. Y hay gente que se acostumbra así. Y es lo peor que puedes hacer. Porque va a llegar la disciplina. Si verdaderamente eres hijo de Dios. Crónicas, también lo citamos mucho los miércoles, segunda de Crónicas 7:14, muchos ya se lo saben de memoria, y lo maneja como una condición: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren, ahí está el arrepentimiento, de sus malos caminos, dice él, entonces yo los voy a oír y los voy a perdonar, y los bendeciré con su tierra. Es una condición. O sea, si tú me buscas en arrepentimiento, entonces yo te voy a bendecir. Esa es la clave, es lo que les estaba pidiendo. Volveos a mí. Es tan fácil. Es como cuando les hablamos de la salvación a los inconversos. Lo único que tienes que hacer es fe en Cristo y en su obra y en su carácter. Es todo lo que tienes que hacer. Y la gente se queda así pensando, pero tengo que hacer algo más, ¿no? Tengo que cambiar, tengo que dejar todos los pecados y después voy a seguir a Cristo. No, nada más tienes que venir en fe. Pues igual nosotros ya estamos de este lado. Y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, vivir una vida de arrepentimiento. Pero no lo hacemos. O fingimos muchas veces, tristemente. Muchos de nosotros podemos fingir el arrepentimiento, porque es muy común. Por algo Juan el Bautista diga, frutos dignos de arrepentimiento. Y rechazó a los fariseos, ¿no? Porque venían simulando un arrepentimiento. Por eso se querían bautizar, ¿no? Entonces, ¿qué hay de nosotros con las rebeldías, ¿no? Hay personas que he visto, cuando he hablado con ellas, con su pecado, ellos me dicen, no me juzgue, hermano. Te juzgue. Pues para eso estamos, para exhortar, ¿no? Su pecado es rebeldía, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, dice. ¿Por qué no lo hace? Por rebeldía. ¿Por qué no lo hacemos? Por rebeldes. ¿Cuántas veces sabemos qué es lo que debemos hacer? Sabemos cómo debemos reaccionar bajo ciertas circunstancias, pero ¿sabes qué pasa? Nos dejamos llevar por el momento, por el sentimiento, por el emocionalismo y pecamos por rebeldía. ¿Sí me entiendes? Nosotros muchas veces sabemos qué es lo que tenemos que hacer en realidad. Si lo sabemos, sé cómo debo reaccionar, sé lo que debo hacer, lo que tengo que decir, pero no lo hago. No lo haces, no lo hacemos. ¿Cuántas veces ha pasado? ¿Por qué? Por rebeldía, lo mismo que hacían ellos. Debemos desarrollar una conciencia bíblica, un espíritu sensible al pecado que mora en mí. Lo que hacemos es revestirnos muchas veces de religiosidad, ocultamos nuestros pecados para que no nos evidencien y aprendemos a vivir con ellos cauterizando nuestra conciencia. A veces somos tan cínicos a veces. No satisfaga los deseos de las carnes, dice Pablo, nos aconseja. Último punto. Mira lo que dice. La infidelidad en nosotros también se manifiesta de una manera que nuestra ceguera espiritual. Y esto habla de nuestro discernimiento, que es un problema muy serio el día de hoy. El día de hoy la iglesia evangélica carece de discernimiento. Pueden tener mucho conocimiento de la Biblia, pero no tienen discernimiento. ¿Sí? No hay una comprensión, un entendimiento de lo que está sucediendo. No lo hay. ¿De dónde viene ahora esto? Mira, desde los días de tus padres, vuelvo a decir,
se han apartado de mis leyes y no las guardaste. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Ha dicho Jehová de los ejércitos, me dijiste, ¿y en qué te hemos de volver? ¿Nos robará el hombre a Dios? Pues ustedes me habéis robado. Dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos, ofrendas. Malditos sois con maldición. Como vimos el punto anterior de la actitud rebelde, dentro del paquete de la rebeldía viene la ceguera espiritual. Como te dijimos, las personas del mundo es comprensible tanto su rebeldía como su ceguera. Eso es obvio. Eso es obvio. A veces Dios no permite nuestra ceguera, pero como parte del juicio, como parte de la disciplina. Isaías 6:10, ve lo que dice. Isaías 6:10, si quieren buscarlo. Isaías 6:10. Engruesa el corazón de este pueblo, fíjate. Engruesa, llénalo de orgullo. Y agrava sus oídos, tápaselos. Y ciega sus ojos, ceguera espiritual, para que no vea con sus ojos y no oiga con sus oídos, ni con su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Está hablando de la ceguera espiritual. Es parte del pecado que mora en cada una de las personas. Ahí Dios está retirando su gracia. A veces Dios retira su gracia por nuestro pecado, por nuestra rebeldía. ¿Para qué frenar el caudal? ¿Te acuerdas? Aunque estamos hablando de gente inconversa. ¿Te acuerdas del faraón de Egipto? Cada plaga, y él se rebelaba, se le enfrentaba a Dios. Decía, no. Ya en las últimas como que quería decir, ok, los dejo, pero al último se arrepentía. Porque Dios endurecía su corazón. Y cuidado con eso, no es que directamente lo endurecía. Es cuando retira su gracia de Dios y uno se endurece. Fíjate cómo es la gente que se enfría. Tú has conocido gente de la iglesia que se empieza a apartar y se empiezan a enfriar. Y empieza a haber una dureza de su corazón. Se cauterizan, tú les citas la palabra y ya, impávidos. Ya no pasa nada, insensibles. ¿Por qué Dios está retirando la gracia? Peligrosísimo. Nabucodonosor, los reyes de Israel, todos fueron tremendamente rebeldes. Dios retiró su gracia de ellos. La primera generación, todos quedaron postrados. ¿Por qué? Por rebeldes. Por su ceguera espiritual, ¿no? En una ocasión el Señor dijo, hablando de los fariseos y escribas, resulta que ellos están comiendo y fariseos y escribas, no se lavaron las manos. ¿Cómo es posible? No se lavaron las manos. Entonces quisieron cuestionar al Señor y el Señor le dice, déjalos, son ciegos, guías de ciegos, y el ciego guiar a otro ciego, ambos van a caer al hoyo. ¿A qué se refería? A que eran ceguera espiritual, no tenían discernimiento. ¿Qué tiene de importante lavarte la mano antes de comer? Yo entiendo lo bacterial, yo entiendo, pero el Señor no estaba hablando de eso. Eso no contamina nada, dice. Esto es lo que contamina, lo que sale, no tanto lo que entra. ¿Por qué? Pero no tenían discernimiento. Había una ceguera espiritual y eran los fariseos y los escribas. Era la élite religiosa, imagínate. El día de hoy tenemos lo mismo. Nuestra élite religiosa en el cristianismo a veces no tienen discernimiento. Cada rato yo estoy en un WhatsApp de un grupo de pastores ahí. Cada rato, oye, recomiéndame una iglesia sana en fulana parte de México. Y todos, cri, cri, un silencio. Era para que todo el mundo, no, hay 5 aquí, 5 acá. No recomiendan. ¿Por qué? Porque casi no hay iglesias sanas. Cuando conocí a Yosimar me preguntó, pero ¿a poco no hay iglesias sanas aquí? Pues casi no, les digo. Y no me creyó. Déjalo. ¿No? Me quedó así como, qué exagerado el pastor Antonio. Pues dime una. Entonces, esto también aplica, esta ceguera espiritual, esta falta de discernimiento que hacen. A veces escucho comentarios, no, es que el hermano se ha hecho muy mundano. ¿Por qué se ha hecho tan mundano si está en la iglesia? Porque empezamos a coquetear tanto con los ideales y los sistemas y las ideologías del mundo. Y esta persona es cristiano, obviamente, pero por su ceguera espiritual se empieza a ser muy mundano, es decir, adopta la ideología, la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de vivir, la manera de responder, la manera de decidir del mundo. Y eso es bien peligroso, pero es bien sutil, no se dan cuenta. No se dan cuenta los hermanos, que son mundanos. Es más, cuando dices se ofenden, cree que es ofensivo, es lo contrario de ser espiritual o ser piadoso, mundano, podríamos decir.
Y es bien común el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay una ceguera espiritual. Rebeldía y ceguera. ¿Existe la ceguera espiritual en la iglesia? Claro que sí. Muchas veces nosotros, como hijos, endurecemos nuestro corazón en una predicación o una enseñanza porque estamos tan fríos o molestos con el predicador o con la doctrina que se está perseverando aquí, porque yo tengo otra postura. O porque suponemos que el pasaje ya lo dominamos, pero no lo aplicamos. Ceguera espiritual. Muchas veces no vemos la disciplina de Dios en nuestras vidas para ayudarnos a enmendar el camino y simplificamos lo que sucedió. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, Dios me disciplina algo en mi matrimonio y yo, no, lo que pasa es que fue mala suerte. Una circunstancia nada más. No, es disciplina para que corrijas tu matrimonio, pero yo la vi como, fue una simple discusión o pasó algo. No, no estás viendo la mano de Dios que te está disciplinando para que corrijas tu relación. Caso es un ejemplo, estoy diciendo, ¿no? O sea, a veces el cristiano tristemente deja lo espiritual por su ceguera espiritual y simplifica lo que está pasando. ¿Sí? ¿Por qué no encuentra trabajo? Está bien, las circunstancias son duras, pero ¿por qué los demás sí encuentran y a lo mejor tú no? ¿Por qué tú estás batallando? Valdría la pena meditar. No estoy diciendo que Dios te está castigando, pero medita. ¿Por qué? ¿Por qué constantemente estás bien enfermo? Porque casi no crezco en lo espiritual. No estoy creciendo. ¿Por qué no me dan más responsabilidades en la iglesia? ¿Por qué el hermano sí y a mí no? ¿Por qué no encuentro pareja? ¿Por qué Dios no me bendice con eso? ¿Por qué casi no tengo amistades dentro de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué no mejora mi matrimonio? ¿Por qué mis hijos son así? Bueno, eso me acordé de usted que le dijo una vez, ¿no? Dios usa en ocasiones las circunstancias para mostrarnos nuestros errores o pecados, pero en nuestra ceguera obviamos, simplificamos. Cuando alguien es aconsejado y la persona no acata las indicaciones, simplemente y está constantemente justificando, es por su ceguera espiritual y su rebeldía. Tristemente sucede mucho eso. La excusa o la justificación es el deporte favorito del ser humano en general, debido a su rebeldía y ceguera. Tristemente, aún también dentro de la iglesia. Somos muy buenos, somos profesionales para excusar o justificarnos. Así que pregúntate, cuando tú eres exhortado, ya sea directamente o por medio de la enseñanza, ¿cómo reaccionamos? ¿Me justifico? ¿Me excuso? ¿O reconozco mi pecado? Cuando son varias las personas que tienen cierta opinión de mi vida, de mi caminar, de mi testimonio, y uno o yo me aferro a que son ellas las equivocadas, muy posiblemente sea ceguera espiritual lo que tienes. ¿Verdad? Hay un pasaje que citamos mucho aquí, 2 Timoteo 4:3 dice, va a venir un tiempo, ya es que no soportarán la sana doctrina, sino que van a tener comezón de oír. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, a veces puede pasarlo, tal vez dice aquí se amontonará el maestro, puede pasar que de repente nos juntamos matrimonios, o en la misma familia, o con lo que me llevo y hay cierta química, y empezamos a hablar mal de lo que está enseñando, lo que enseñó el domingo fulanito, y empezamos a criticar lo que enseñó el fulanito, y empezamos a criticar. Entonces empezamos a juntar en grupitos, estos 3 matrimonios, o acá en la familia, vamos criticando esto. Es lo mismo. No están soportando la sana doctrina. Lo que tienen es comezón de oír. ¿Por qué? Ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Segunda de Pedro 1:9 dice, pero el que no tiene estas cosas, y estas cosas, el contexto anterior se refiere básicamente a todo lo que es santificarte, estarte santificando, dice, tiene la vista muy corta y es ciego, o sea, no tiene discernimiento esta persona. Esa persona que no se está santificando, no tiene discernimiento. Es un ciego espiritual. Es un creyente, tristemente, ¿no? Pedro habla de las personas que cuidan su caminar y que están enfocadas en crecer. Él comenta que las personas que son religiosas, pero que en realidad no se enfocan mucho en eso. Necesitan un oculista espiritual, dice, ¿no? Ya casi para terminar, dice, 1 Juan 2:9, el que dice que está en luz, luz es discernimiento, conocimiento, pero aborrece, acuérdate que no es odiar, quiere menos, como dijimos ahorita, a su hermano, ¿sí?
está todavía en tinieblas. No tiene discernimiento. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Por qué te tropieza tanto cierta persona de la iglesia? ¿Por qué te tropieza tanto? ¿Sí sabes por qué? Porque eres rebelde y no tienes discernimiento. Eres rebelde y no tienes discernimiento. Tienes problemas para amar debido a esas dos cosas. Por eso eres tan infiel. Eso es lo que está diciendo aquí Malaquías. Esa persona está caminando en la oscuridad. Por eso no se da cuenta que Dios lo está disciplinando, que Dios ha frenado el caudal de las bendiciones. Pruébame, le dice Dios. Vuélvete a mí y verás. ¿Y qué hace la persona? Sigo en mi postura. Ellos están mal. Tú eres. Soy yo el que está mal. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Uf, un montón, ¿a poco no? Más esperanza hay del necio, ¿no? Están firmes en su convicción, ¿no? Si tu ojo es maligno, y aquí no habla del ojo físico, habla del discernimiento. Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Es decir, tu caminar está basado en tu discernimiento espiritual. El día de hoy, como representantes del pueblo de Dios, la iglesia está pasando por una etapa de varios años donde han caído en un declive. Eso lo escuché desde Spurgeon, fíjate. Debido a su ceguera espiritual y su rebeldía. Al igual que los israelitas preguntan cínicamente, como iglesia, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué estamos haciendo mal? El día de hoy difícilmente encontramos iglesias con sana doctrina. Y las que dicen tenerlo, difícilmente la aplican. Iglesia con un liderazgo no aceptable. No, pues sabes que no tenemos, súbete a este, ponlo de diácono, a este, ponte a predicar. Espérate, no califican, no es por practicidad. Si no hay, no hay, y ya, se acabó, ¿no? Iglesias que no cuidan a sus pastores. Hoy abundan las ovejas rebeldes, abundan ovejas que no se santifican, abundan ovejas que no tienen buen testimonio, ovejas con muy poca integridad. Hay ovejas que no se bautizan, hay ovejas que tal vez no deberían de ser miembros por su caminar. ¿Todo por qué? Ceguera y rebeldía. Ceguera y rebeldía. El otro día comentábamos con una persona que he observado que, bueno, las iglesias normalmente llegan de otras iglesias y se conforma una iglesia, ¿no? Y eso es algo común. Pero hemos observado que las personas que vienen de iglesias que están muy mal, y vienen a la nuestra, sucede un cambio negativo. Acá eran súper fieles. Estaban tan mal, el pastor no era bueno, la iglesia no estaba bien, y aquí eran bien fieles, en todos los sentidos. Y cuando vienen aquí, que se supone que estamos más o menos bien, sueltan ¿cómo dice? Se relajan y su fidelidad cambió. Y dices tú, ¿por qué? ¿Por qué si ahora estás mejor aquí? ¿Por qué no te comprometes igual que como estabas aquí? Cuando aquí sí está bien. Y eso sucede muy común el día de hoy. Porque es muy triste eso. Ceguera espiritual. Ceguera. Entonces, hermanos, todo esto, es un regaño amoroso de Dios para todos nosotros. Es un regaño de Dios donde Él muestra su fidelidad, donde es gracias a que Él es inmutable y que Él siempre va a tener, por ser fiel, el bien a disciplinarnos, gracias a Dios. Y también nos promete bendición. El caudal lo frenamos nosotros, no Él. El caudal está ahí de bendiciones. Pero la infidelidad de nosotros es por nuestra rebeldía y nuestra ceguera. Nuestra falta de discernimiento. Amén.